Continuamos con la segunda parte de la explicación titulada Generalidades del impuesto a los ingresos y utilidades a cargo del señor Renato Pacheco Bejarano, funcionario de la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación. Buenas, como hemos continuado con digamos, con este tema que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, vamos a continuar esta segunda parte con el tema específicamente de las utilidades, ¿verdad? Que era una de las primeras cédulas que estábamos viendo al principio. Entonces, vamos a continuar con las tarifas establecidas para el periodo fiscal 2023 sobre las cuales los contribuyentes, sean estas personas jurídicas, tienen que realizar el respectivo pago del impuesto sobre la renta. Ustedes se pueden estar preguntando que por qué es importante que nosotros conozcamos o podamos establecer, digamos, un aprendizaje con respecto a esta tabla. Bueno, podemos decir que los contribuyentes no tienen la necesidad de hacer un cálculo de forma manual porque a través del portal de la Administración Tributaria Virtual, cuando ellos vayan a realizar la presentación de la declaración, hacen el respectivo el sistema o la plataforma les va a hacer el cálculo del respectivo impuesto sobre la renta para este periodo fiscal 2023. Pero no está de más que nosotros conozcamos cómo se aplica, digamos, esta tabla o los tramos sobre los cuales el Ministerio de Hacienda indica su respectivo cálculo. Entonces, esta segunda parte vamos a terminar de ver la primera cédula, que era el impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Que era generado a través de una fuente que eran actividades lucrativas de una persona física o jurídica. Vamos a ver el cálculo del impuesto a las personas jurídicas, el cálculo de las personas físicas y después vamos a continuar con antecedentes o aspectos generales de las restantes cédulas que componen el sistema tributario costarricense en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Ok. En primer lugar, con respecto al impuesto o para el cálculo del impuesto sobre la renta, sí es bueno dejar claro que los tramos y lo que son los ingresos brutos, el Ministerio de Hacienda a través de, digamos, de un decreto publica para que las personas físicas y jurídicas y asalariados puedan ver de alguna forma sobre cuáles cálculos de tramos o de ingresos brutos se va a calcular el impuesto sobre la renta para el periodo fiscal que inicia. Entonces, para este periodo fiscal 2023, esta es la tabla. Bueno, nosotros lo manejamos sobre una tabla, pero la resolución, digamos, en ese momento el decreto viene en forma textual y la gente, digamos, lo entiende de esta forma. Entonces, sí es importante que para las personas jurídicas conozcamos estas tres columnas. Vea, la primera columna es sobre los ingresos brutos que genera esa persona jurídica durante el periodo fiscal. Vea, ya vimos que desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí tenemos dos renglones, vea, o tenemos dos tipos de ingresos, vea. Aquellas personas jurídicas que pudiesen tener una renta bruta menor o que no superara para este periodo fiscal 2023 122.145.000 colones. Y tenemos aquellas personas jurídicas que superan o que pudiesen superar 122.145.000 colones. Entonces vean que aquí tenemos estos dos tipos de personas jurídicas, una con menos y otra con más de 122.145.000. Cuando ya hemos determinado dentro, digamos, podemos decir, de esa ecuación que eran ingresos gravables menos gastos deducibles, me da mi renta neta, esa ecuación es la que vamos a traer, bueno, esa resta o esa operación aritmética es la que vamos a traer a esta tabla y sobre la cual vamos a trabajar. Entonces tenemos dos renglones o dos tipos de ingresos brutos, menos y más. Cuando ya determinamos eso, podemos incluir a esta persona jurídica dentro de la segunda columna con los montos de renta anual. Estos montos de renta anual se van a trabajar sobre tramos o sobre excesos. Vean que el primer exceso va a ser de 0 hasta 5.761.000. El segundo va a ver que cuando exista un exceso o un monto que supere los 5.761.000, pero menos de 8.643.000, se le va a aplicar a esa diferencia un 10%. Luego pasamos al exceso que va de los 8 millones a los 11.524.000, lo cual le aplicamos una tarifa de un 15%, para luego pasar a lo que tiene que ver cuando existe un exceso sobre los 11.524.000. Entonces vean que aquí hablamos de tarifas del 5, del 10, del 15%,
del 15 y del 20%. Las tarifas ya están establecidas por ley. Lo único que viene a hacer el reglamento o el decreto, en este caso, perdón, es determinar sobre cuáles ingresos y sobre cuáles montos de renta es sobre las cuales se van a trabajar el impuesto sobre la renta. Y tenemos aquellos contribuyentes que van a superar los 122 millones y que sobre ellos aplicamos una tarifa del 30% sobre su renta neta. Ok, vamos a ver esta tabla en un ejemplo en específico. Ok, el buen electrodoméstico es una persona jurídica que durante el periodo fiscal 2023, que inició el 1 de enero y terminó el 31 de diciembre, reporta en su contabilidad o en sus estados financieros los siguientes ingresos. Por ingresos tiene 100 millones de colones. Por gastos deducibles tiene 70 y esto nos genera una renta neta de 30 millones de colones. Entonces vean que los ingresos es un dato que necesitamos para poder establecer a este contribuyente dentro de la primera columna si se encuentra dentro del primer renglón menos de 122 millones o más de 122 millones. Como el ejemplo representa un monto de ingresos menores a 100 millones, este contribuyente iría a aplicársele la segunda columna, los tramos de un 5, de un 10, de un 15 y de un 20%. Entonces, esa renta neta es sobre la cual vamos a calcular el impuesto sobre la renta y aplicamos esa segunda columna que va sobre los tramos. Entonces, de 0 a 5.761.000 colones de esos 30 millones irían a una tarifa del 5% y eso representaría 288.050 colones. Vean que son 30 millones y hemos hecho el cálculo hasta 5.761.000. Entonces pasamos al segundo tramo que va de 5.761.000 hasta 8.643.000. El exceso o la diferencia son 2.882.000 colones. Esto iría a una tarifa del 10% y serían 288.200 colones. Continuamos haciendo el cálculo de renta porque son 30 millones. Pasamos al tercer tramo que es de 8.643.000 a 11.524.000, el exceso o la diferencia que exista entre estos dos montos, que es 2.881.000. Esto iría a una tarifa del 15% y representarían 432.150 colones. Por último, pasamos al último tramo, que es sobre el exceso de 11.524.000 y como tenemos 30, la diferencia es de 18.476.000 colones y eso iría a una tarifa del 20% que serían 3.695.200. Luego sumamos y el impuesto a pagar sobre los 30 millones de colones para este contribuyente, el buen electrodoméstico, y este periodo fiscal 2023, él debería entregarle a través de la declaración del impuesto sobre la renta 4.703.600 colones. La ley, igualmente en el artículo 15 de la ley del impuesto sobre la renta, indica que para aquellas personas que están catalogadas como micro y pequeñas empresas y que estén registradas ante el MAC y ante el MEIC, van a tener durante sus primeros 3 años de vida o de actividad económica un beneficio fiscal o una exención del impuesto sobre la renta. Esto quiere decir que para el primer año no van a tener que pagar impuestos sobre la renta, el segundo es 25-75, el tercero es 50-50 y ya para el cuarto año ya estas personas que se vieron beneficiadas con el impuesto sobre la renta tendrían que entregarle al fisco el total del impuesto determinado durante ese periodo fiscal que ya han terminado ese beneficio. Ok. Continuando con aquella tablita donde estaban las diferentes fuentes y que la primera fuente era la fuente, el desarrollo de una actividad económica que existía lucro y que era tanto para personas físicas y personas jurídicas, ahora vamos a ver el cálculo para una persona física que estuviera catalogada como esa persona que está desarrollando esa actividad lucrativa. Entonces, la tabla, vean que tiene tal vez una diferencia, ¿verdad? Ya no tenemos la columna de ingresos brutos, sino que tenemos solamente una tabla compuesta de 2 columnas, una de renta neta y una de tarifa. Entonces, esto no quiere decir que para una persona física igualmente no va a hacer el cálculo de la renta neta sobre sus ingresos brutos menos sus gastos deducibles, le da su renta neta. Igualmente practica de esa misma forma, que solamente ahora para esa persona física vamos a ir directamente sobre sus rentas y vean que el primer renglón dice que de 0 colones hasta 4.181.000 esa persona física que desarrolla una actividad lucrativa va a estar exenta del pago del impuesto.
Cuando ya se exceda o exista un exceso o una diferencia entre los 4 millones a los 6 millones 244, esto va a tener una tarifa de un 10%. Cuando pase de 6 millones 244 hasta 10 millones 414, una tarifa de un 15%. Un 20 cuando exista una diferencia entre 10 millones 414 mil y 20 millones 872. Y ya cuando exista un exceso sobre los 20 millones 872 de renta neta, aplicaríamos una tarifa del 25%. Entonces vean que igualmente estas tablas, tanto para persona física como para personas jurídicas, se trabajan sobre la renta neta, sobre esos excesos, sobre esas diferencias. Igualmente van a existir tarifas que van a haber diferentes para las personas jurídicas y de las personas físicas. Vean que la persona jurídica no tiene un monto exento, la persona física sí lo tiene, pero igualmente las tarifas que pudiesen tener una persona jurídica con respecto a una persona física son totalmente, de alguna forma, o varían algunas de esas tarifas. Veamos un ejemplo con respecto a este caso de una persona física que desarrolla una actividad lucrativa. Juan Castro es médico y durante el periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre reporta los siguientes o reporta la siguiente información. Ingresos por 100 millones, gastos por 50, me genera una renta de 50 millones. Entonces, sobre esos 50 millones, Juan Castro tiene que hacer el respectivo pago del impuesto sobre la renta. Sobre estos 50 millones vamos a aplicar la tabla anterior. Los primeros 4 millones 181, Juan Castro va a estar exento. Pero aquel tuvo 50 millones, entonces sobre la diferencia de casi 45 millones y algo, este contribuyente tendrá que pagar impuestos sobre la renta. Entonces pasamos al segundo tramo. El segundo tramo va de 4 millones 181 a 6 millones 244. La diferencia son 2 millones 63. Estos 2 millones 63 van a estar grabados con una tarifa del 10% para que sean un monto de 206,300. Pasamos al tercer tramo, al cuarto y al quinto. Vaya, el quinto dice que sobre el exceso de los 20 millones 872 y tengo una renta de 50 millones, va a haber una diferencia de 29 millones 128 mil. Esta diferencia iría a una tarifa del 25% y serían 7 millones 282 mil colones. Al final, Juan Castro deberá entregarle al fisco 10 millones 205 mil 400 colones de esos 50 millones de renta neta. Ok, vean que continuando con esa estructura de la ley del impuesto sobre la renta en lo que tiene que ver con las diferentes fuentes, ya vimos que la primera fuente va a ser generada por una actividad lucrativa que es desarrollada por una persona física o una persona jurídica. Ya vimos ciertas características, vimos ciertos aspectos generales de lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta e hicimos el cálculo de pagos parciales, vimos el tema de lo que era las rentas, vimos cómo se calcula el impuesto sobre la renta en el caso para personas físicas y personas jurídicas. Ahora vamos a ver el segundo tipo de rentas. Estas y las que vamos a ver a continuación son retenciones en la fuente. No es un impuesto en sí mismo, o sea, es una composición de lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, sino que es una forma de recaudar diferente. No es generado, digamos, a través como de las utilidades, como lo vimos a continuación, sino que es una retención en la fuente o es una retención que se efectúa sobre un pago que se le pudiese realizar, que, ejemplo, a un asalariado, a un pensionado o a un jubilado. Igualmente, aquí el obligado tributario va a tener una función importante, ¿va? Por ejemplo, veámoslo en el caso del Ministerio de Educación Pública. El Ministerio de Educación Pública tiene a sus colaboradores o a sus empleados tanto en el área administrativa como en la parte docente. El Ministerio de Educación Pública va a servir como un agente de percepción, un agente de retención sobre los salarios que perciben ustedes y sobre eso deberá de forma solidaria hacer la respectiva retención y de forma solidaria tendrá que entregar al fisco esa retención. Ok, vamos a ver esa segunda cédula que tiene que ver con el sistema tributario costarricense, que tiene que ver con el impuesto al salario, a las pensiones y a las jubilaciones. Igualmente, este tipo de retención va a estar establecida en ese decreto que publica el Estado o publica el Ministerio de Hacienda al finalizar el periodo y sobre el cual se va a aplicar un tipo de retención a aquellas personas que son asalariadas
jubiladas o pensionadas. Para este periodo fiscal 2023 que inicia el 1 de enero o que inició el 1 de enero del 2023 y que finaliza el 31 de diciembre, a todas aquellas personas asalariadas, sea sector público o sector privado, jubilados o pensionados, se les va a aplicar la siguiente tabla con respecto a su salario bruto, a su jubilación bruta o a su pensión bruta. Entonces, vamos a ver también que aquí la vamos a aplicar sobre esos ingresos. Entonces, los primeros 941,000 colones de ese salario bruto o de esa pensión bruta o de la jubilación bruta, los primeros 941, esa persona física que trabaja en sector público, sector privado, va a estar exento del pago del impuesto sobre la renta al salario por estar por debajo de los 941. Cuando ya exista un exceso y una diferencia sobre los 941 hasta 1.381.000, esa diferencia o ese exceso iría a una tarifa del 10%. Si nos pasamos de 1.381.000 hasta 2.423.000, la tarifa sería de un 15%. Luego de esos 2.423.000 hasta 4.845.000, esa diferencia, una tarifa del 20%, y cuando existiera un exceso sobre los 4.845.000, esto iría a una tarifa del 25%. Igualmente la ley en el decreto, por ejemplo, para este periodo fiscal 2023, el número del decreto es el 43852-H, que salió publicado en la Gaceta 245 del 22 de diciembre del 2022 y que está fundamentado con la ley 7092 en su artículo 15, indica que nosotros igualmente podemos aplicarnos créditos fiscales o créditos familiares para este periodo 2023 por cada hijo, 1.750 mensuales o 21.000 colones anuales, o por el cónyuge 2.650 mensuales o 31.800 colones anuales. Estos créditos, como les digo, ustedes se los pueden aplicar, digamos, con su patrono. Por ejemplo, que yo trabajo para el Ministerio de Hacienda, soy casado y tengo un hijo, entonces yo le puedo pedir al Ministerio de Hacienda a través, digamos, del procedimiento que ellos tengan para la aplicación de estos créditos, que me apliquen el crédito y que este sea deducible del impuesto al salario que me están reteniendo a mí por mes. Aquí sí es importante que en el caso, por ejemplo, si yo soy casado, que mi esposa trabaja en el sector público, sector privado, igualmente solamente uno de nosotros dos nos podemos aplicar estos créditos fiscales. Veamos este ejemplo. Vamos a poner un trabajador en el sector público, sector privado, que tiene un ingreso bruto o un salario bruto por 1.500.000 por mes para este periodo 2023. Los primeros 941, como les dije, van a estar exentos o no van a estar sujetos a la retención. Por consiguiente, mi patrono sobre esos primeros 941.000 colones no me va a hacer ningún tipo de retención. Pero mi salario bruto son 1.500.000, entonces paso al segundo tramo. El segundo tramo va desde los 941 hasta 1.381.000. La diferencia son 440.000 colones. Entonces, eso iría a una tarifa del 10% y representarían 44.000 colones. Luego, sobre el exceso de 1.381.000 o el tercer tramo, hasta 1.500.000, que es mi salario bruto, esa diferencia de 119.000, irían a una tarifa del 15%. Y ahí serían 17.850. Sumo los 44 más los 17.850 y mi empleador o mi patrono debería retenerme de mi salario bruto, que es 1.500.000, 61.850. Aquí el agente de retención o ese agente de percepción, que es el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Educación o cualquier empresa, ellos me van a hacer esa retención y lo tendrán que entregar al fisco a través de un formulario 103. Este formulario igualmente se encuentra en la plataforma de la Administración Tributaria Virtual. Ok, otro concepto que tenemos que tener claro con respecto al impuesto sobre la renta es que ya vimos dos puntos diferentes o dos escenarios diferentes. Tenemos aquellas personas físicas que desarrollan una actividad lucrativa y que están inscritos digamos, como persona física que desarrolla una actividad económica o una profesión. Igualmente tenemos a esa persona física que se le aplica una retención y que se le aplica, digamos, un monto exento de 941 sobre su salario bruto. Y a esa persona física que desarrolla esa actividad económica igualmente tiene un monto exento, que es este ejemplo o este escenario que tenemos aquí en la diapositiva. Cuando una persona es asalariada y además
genera una actividad lucrativa. Entonces tenemos a un asalariado, como se ve, digamos, en esa flecha roja, que como asalariado se le va a aplicar un monto exento sobre su salario. Luego tenemos a otra persona que desarrolla una actividad lucrativa y que como persona física va a tener también un monto exento. Podemos decir así en palabras sencillas que a nivel legal o a nivel institucional, o a nivel constitucional, esa persona que está teniendo dos ingresos o está percibiendo dos entradas, una por su salario y una por su actividad económica, no se puede aplicar dos tipos de retención, o sea, no se puede aplicar dos exenciones. Entonces, aquí esta persona cuando va a declarar su impuesto sobre la renta de su actividad económica, le tendrá que informar al fisco a través de la misma declaración en la casilla 46 bis que él ya se ha visto beneficiado como asalariado de un monto exento. Entonces, en estos casos o en este escenario en que una persona física tiene dos o está percibiendo dos ingresos o dos entradas o dos rentas o está teniendo dos ganancias, una por su salario y una por su actividad económica, solamente se puede aplicar un monto exento. No se puede aplicar los dos montos exentos. Entonces, cuando va a declarar y a pagar su impuesto sobre la renta, le tendrá que informar al fisco a través de la declaración de renta que él ya se ha visto beneficiado de un monto exento como persona asalariada. Entonces veamos este ejemplo. Un profesional que se desempeña como asalariado medio tiempo en el 2023 trabajó por 7 meses y percibió un salario de 400,000 colones mensuales. Entonces, este profesional se vio beneficiado de un monto exento de 400,000 colones de forma mensual. Pero ustedes dicen, pero el monto exento eran 941. Sí, el monto exento era 941, pero toda aquella persona que trabaja en el sector público, sector privado, y que estuviera percibiendo un salario bruto desde 1 colón hasta 941,000 colones, estaría exento. ¿Qué pasaría si la ley no nos diera esa exención? Todos tendríamos que pagar desde 1 colón impuestos sobre la renta y no nos veríamos beneficiados sobre un monto de 941. Entonces, cuando esta persona de este ejemplo ya percibió una percepción digamos, de una exención del impuesto sobre la renta al salario y ahora va a venir a presentar su declaración de renta en la cual el sistema de forma automática le va a aplicar un monto exento, esta persona le tiene que indicar al sistema o le tiene que indicar al fisco a través de la casilla 46 bis en el formulario D101 que él ya se ha visto beneficiado en 2.800.000 colones. Entonces, el sistema o la declaración va a volver a recalcular el impuesto para, si es el caso, calcular el impuesto sobre la renta. Ok, volvemos otra vez a la dinámica de devolvernos a la primera diapositiva, como yo les dije a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que veamos que el impuesto sobre la renta está compuesto de pequeñas rentitas. Una tal vez que es un poco mayor o la que aporta más al fisco, que tiene que ver con el impuesto a las utilidades, personas físicas o jurídicas que desarrollan una actividad lucrativa. Tenemos asalariados, pensionados o jubilados, que ya vimos cómo se calcula el impuesto o la retención y qué debe hacer aquella persona cuando está desarrollando una actividad lucrativa y que además percibe un salario. Entonces, esta persona de alguna forma se está viendo beneficiado, pero esto es inconstitucional y esa persona tiene que reportarle o decirle al fisco que ya él se está viendo beneficiado. Vamos a ver a continuación la tercera cédula y que tiene que ver con el impuesto sobre las rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, que es la tercera cédula. Que aquí vimos que igualmente tiene que existir una fuente y esa fuente es la generación, el capital que tiene una persona y que lo pone a trabajar. Dentro de esta subdivisión, vamos a ver que estas rentas de ganancias y pérdidas de capital están subdivididas en 3 tipos de rentas. Tenemos rentas de capital inmobiliario que podría tener como materia imponible o la fuente, que es lo que va a gravar, todo lo que tiene que ver con arrendamientos, subarrendamientos de bienes inmuebles, la facultad de uso o goce de bienes inmuebles, la constitución o cesión de derechos de bienes inmuebles. Esta es la primera renta de capital inmobiliario. Luego tenemos lo que son las rentas de capital mobiliario, que son todas aquellas rentas
o ejemplos muy sencillos, pueden ser las rentas en dinero en especies obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios. Por ejemplo, en el caso de préstamo, yo tengo un monto de dinero, lo voy a poner a trabajar en el sistema financiero costarricense. Va a existir un ente ahí que es el que va a percibir los recursos de una persona que de alguna forma le están sobrando esos recursos. Ella los va a captar y se los va a prestar a un tercero. Ese tercero, por ese préstamo, tendrá que pagar intereses. Este banco va a tener que pagarle intereses igualmente a esa persona que hizo el préstamo. Entonces, sobre esos intereses, en el momento de entregárselos a esa persona que los depositó en la entidad financiera, sobre estos vamos a aplicar una renta de capital mobiliario. Y por último, tenemos las ganancias y pérdidas de capital. Cuando existe una pérdida, por consiguiente, no vamos a tener que pagar ningún tipo de tarifa sobre este impuesto. Pero cuando exista una ganancia de capital, por ejemplo, que es cuando esto pudiese representar una variación en el valor del patrimonio del contribuyente, incluye las derivadas en la venta de participación en fondos de inversión, vamos a catalogarlo como una ganancia de capital. Ejemplo, hace 5 años compré un edificio en 1 millón de colones y hoy lo voy a vender en 10 millones. Entonces, ahí existe una ganancia de capital de 9 millones de colones. Entonces, esos 9 millones de colones estarían grabados con una tarifa del 15%, que son las ganancias y pérdidas de capital. A continuación, vamos a ver un ejemplo o un escenario para que vean ustedes y se puedan ampliar un poquito el conocimiento en lo que tiene que ver con las rentas de capital inmobiliario. Ok, en el caso de las rentas de capital inmobiliario va a existir un bien inmueble que esa persona física o jurídica va a poner para poder generar una renta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alquiler y pongo ese edificio en alquiler o tengo un apartamento en alquiler, ese bien inmueble me va a generar a mí una renta o un ingreso. Entonces, el total de esos ingresos percibidos por mi persona o por la persona jurídica durante el mes, porque esta es una renta mensual, sobre esa renta bruta, la ley en el artículo 29 y 31 de la ley 7092 dispone de que yo me puedo aplicar como gasto deducible de esta renta bruta un 15% del ingreso. Entonces, tengo una renta bruta, tengo gastos deducibles de un 15% y sobre esta renta imponible, que es la que me va a quedar después de aplicarme los gastos deducibles, sobre esta renta imponible yo tendré que pagar una tarifa del 15%. Y veámoslo en este ejemplo en específico. Doña Patricia arrienda un apartamento en 250,000 colones por mes. Entonces, ella va a estar grabada con el impuesto sobre las rentas, ganancias y pérdidas de capital, específicamente en lo que son rentas de capital inmobiliario, porque existe de por medio un bien inmobiliario o un bien. Ese bien que para doña Patricia va a ser su apartamento y que doña Patricia lo pone a disposición de un tercero para generarse unas rentas ellas, este total de ingresos percibidos por doña Patricia durante ese mes, que son 250,000 colones, van a representar la renta bruta. Sobre esta renta bruta, doña Patricia, la ley le dispone que ella se puede aplicar una tarifa de un 15% de gastos deducibles que vendrían a ser 37,500 colones. Esta renta bruta menos los gastos deducibles me daría una base o una renta imponible de 212,500 colones. Ya sobre esta renta imponible yo aplico la tarifa del 15% que vendría a ser 31,875. Este tipo de rentas se debe presentar en un formulario de 125, que es el formulario para las rentas de capital inmobiliario. Igualmente, esta es una renta o una retención en la fuente que se le debe entregar al fisco de forma mensual. Vea que en el caso del impuesto sobre la renta utilidades es un impuesto anual. En el caso de salarios y en el caso de rentas de capital inmobiliario son rentas o ese tipo de retenciones se efectúan de forma mensual. Entonces podemos decir que en estos dos tipos la periodicidad de este tipo de rentas es de forma mensual. Y por último, vamos a ver lo que tiene que ver con el tema de las remesas al exterior, ¿verdad? Que yo le dije que en este caso son para aquellas personas que no son residentes de nuestro país y que como nuestro país maneja una renta territorial o una renta costarricense, estas personas que igualmente vamos a remesar dineros, vamos igualmente a tener que aplicarle un tipo de retención. Entonces, este tipo de remesas
igualmente tiene un hecho generador. Este hecho generador recae sobre que el impuesto sobre las remesas al exterior se genera cuando la renta o beneficio de fuente costarricense se pague o se acredite o de cualquier forma se ponga a disposición de personas domiciliadas en el exterior. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos y vine a dar aquí, digamos, soy cantante y vine aquí a Costa Rica a cantar. Entonces, en el momento en que yo me voy de Costa Rica para Estados Unidos nuevamente y percibo ese dinero va a estar catalogado como una remesa al exterior, ¿verdad? Porque la persona no radica en Costa Rica y se va a llevar dinero de fuente costarricense para Estados Unidos y sobre eso él igualmente tendrá que contribuir. ¿Quiénes son entonces contribuyentes de este tipo de retención o de estas remesas al exterior? Todas aquellas personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior que perciban rentas o beneficios de fuente costarricense. Y serán responsables solidarios igualmente todos aquellos que estén establecidos por ley. Ejemplo, si yo tenía que traer ese cantante y ese cantante en su momento de ahí se fue, yo le pagué el dinero y se me olvidó hacerle la remesa o de hacerle ese tipo de retención, yo de forma solidaria ante el fisco o ante el Estado costarricense, yo debería pagar la tarifa de impuesto que yo no le apliqué a esa persona que de alguna forma es catalogada como no domiciliada en Costa Rica. Entonces vamos a ver las diferentes tarifas que se manejan a nivel de remesas al exterior. Cuando yo voy a remesar dineros de fuente costarricense a razón de la retención por transporte o comunicaciones, la tarifa que tengo que aplicar es un 8,5%. Cuando existan pensiones, jubilaciones o salarios, un 10%. Cuando existan honorarios, comisiones o dietas o otras prestaciones de servicios personales, un 25%. Cuando tenga que remesar dineros por reaseguros, reafianciamientos y primas, un 5,5%. Cuando vayamos a utilizar películas cinematográficas, películas para televisión, en general, la tarifa es un 20%, para radionovelas y telenovelas un 50%, para lo que son utilidades, dividendos, un 15 o un 5% como corresponda, lo que son intereses, comisiones y otros gastos financieros, un 15%, por cualquier otro pago basado en intereses, comisiones y otros financieros no comprendidos en el enunciado anterior, un 15%, cuando exista asesoramiento técnico, un 25%. Y otro tipo de remesas, un 30%. Y vamos a ver un ejemplo en específico. Ese última remesa al exterior que dice por los pagos que se realicen a no domiciliados con ocasión de espectáculos públicos que ocasionalmente se presentan en el país, se pagará una tarifa del 15%. Este tipo de retención o esta remesa al exterior es una remesa nueva, porque no existía en la ley 7092. Vino la ley 9635 y dentro de la modificación o lo nuevo que se le incorporó a la ley 7092 fue este tipo de remesa cuando viene, digamos, un cantante o un espectáculo público, porque anteriormente esto no estaba grabado. Entonces, por ejemplo, viene un cantante este fin de semana y el señor cobra $100,000. Entonces, la persona que lo trae aquí a Costa Rica le tendrá que pagar los $100,000. Ese cantante viene, canta, se va de Costa Rica y se lleva los $100,000. Entonces, la ley ahora dispone que esta persona que trajo a ese cantante tendrá que hacerle una retención digamos, una retención catalogada como una remesa al exterior de un 15%. Entonces, de esos $100,000, digamos, la persona que lo trajo a Costa Rica tendrá que hacerle una retención de un 15% que serían $15,000. Entonces, el cantante se le remesan $85,000 y aquí en Costa Rica se quedarían $15,000. Esa persona que hizo esa retención tendrá que entregarle igualmente al fisco, al tipo de cambio, la remesa que corresponde al fisco a través del formulario 103 de remesas al exterior. Este formulario o estos formularios para remesas son mensuales, se hacen a través del formulario 103, que existen 7 diferentes formularios de retenciones en la fuente. Este se realiza a través del portal en la Administración Tributaria Virtual de forma mensual. Vencido el mes, los contribuyentes que tienen que hacer esta retención y que la tienen que entregar al fisco tendrán que entregarla dentro de los primeros 15 días del mes siguiente. Y al finalizar del periodo fiscal tendrán que entregar la declaración informativa correspondiente al detalle de los retenidos del impuesto sobre la renta.
Igualmente tenemos para consultas generales del Centro de Información, tenemos info y asistencia para los contribuyentes que puedan hacer sus consultas a través de esta plataforma, y también tenemos lo que es la plataforma de Travi, que es para cualquier tipo de trámites virtuales. De esta forma terminamos y les agradecemos su participación y esperamos que hayan, digamos, aprendido un poco más de lo que ya ustedes saben. Gracias.